El concurso de fondos de medios de comunicación social del Ministerio Secretaría General de Gobierno de la Región de Aysén y Roco TV presentan Cámara en Vivo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro Cámara en Vivo. Para usted, con mucho cariño, con los profesionales de salud que aún teniendo nosotros las distancias, el espacio, por protocolo han venido todos los profesionales con mascarilla. Como uno no trabaja en salud y estamos como se puede, le damos la bienvenida a el doctor Andrei Alarcón, médico de la Unidad de Emergencia del Hospital Regional Coyhaique. ¿Cómo está? Muy buenas noches, agradecido de la invitación, del espacio para poder conversar con ustedes y a la comunidad acerca de nuestra labor acá en la región. Muy bien, nosotros los televidentes nos ponemos todos en el banco para escuchar las voces autorizadas, ¿no es cierto?, quienes tienen el conocimiento para que nosotros nos informemos de cómo funcionan los diferentes establecimientos que hay en la región. Pero hoy día vamos a hacer un recorrido, doctor, por el hospital en el tema de donde queremos enfocarnos. Vamos a ese video, director. Debido a la presencia de COVID-19 en la región y el país, el Hospital Regional Coyhaique ha debido implementar una serie de medidas para disminuir la toma de contacto entre las personas y resguardar la seguridad de la comunidad y del equipo clínico al interior de nuestro recinto hospitalario. La urgencia del Hospital Regional Coyhaique es un dispositivo de atención esencial, dada su alta demanda diaria y por ser la puerta de ingreso a los distintos servicios clínicos de nuestro establecimiento. Este dispositivo, a raíz de la pandemia, diferenció y demarcó sus ingresos. Aquellos usuarios que vengan por sintomatologías de carácter no respiratorio deberán ingresar por el acceso ubicado en calle Carrera, por el pasillo contiguo a imagenología de nuestro recinto hospitalario. Por otra parte, aquellos pacientes que lleguen con sintomatología respiratoria deben ingresar por la entrada tradicional, ubicada también en calle Carrera, cuyo acceso tiene señalética de color rojo. Una vez que nuestros usuarios lleguen a la urgencia, deben, como primer paso, acercarse al mesón de admisión y recaudación. Más tarde serán derivados al triage, en el que serán evaluados por un enfermero quien clasificará la prioridad en la atención. El tiempo de espera dependerá de la categorización en que haya sido evaluado, pudiendo prolongarse estos tiempos dependiendo de la cantidad de pacientes que se encuentren en la unidad y de su gravedad. Les recordamos que el orden de atención es por categorización de gravedad y no por orden de llegada. Una vez que la necesidad es detectada, el usuario será atendido por médico, enfermero y o técnico paramédico en los box de atención implementados en este dispositivo. Dependiendo del estado de salud detectado por nuestro personal clínico, nuestros usuarios podrán ser derivados a sus domicilios, a la sala de observaciones o ingresados a alguno de nuestros servicios clínicos. Para efectos de esta pandemia, les recordamos que controlar, manejar y evitar los contagios de COVID-19 siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria es tarea de todos. Nuestro compromiso seguirá siendo entregar una atención oportuna, de calidad y empática a nuestros usuarios. Doctor Andrei Alarcón, médico unidad de emergencia del Hospital Regional de Coyhaique, y vamos a ver el funcionamiento de la unidad de emergencia del Hospital Regional. ¿A quiénes está orientada esta unidad, doctor? Bueno, básicamente la unidad de emergencia del Hospital Regional de Coyhaique tiene abiertas sus puertas a todo paciente pues adulto con necesidades de alguna enfermedad aguda o crónica reagudizada y que ponga de cierta forma en peligro su vida o que deje alguna secuela importante. Para eso, y por esto mismo, a raíz también de la pandemia que estamos viviendo, fue que la unidad se dividió básicamente en lo que son ahora las tres unidades grandes que tiene el sistema de emergencia del hospital. Por un lado, tenemos la urgencia adulto, que es la que estamos viendo hace un ratito en el video. Por otro lado, tenemos la urgencia obstétrica. Y finalmente tenemos la urgencia pediátrica, que están bien delimitadas, demarcadas y en diferentes sitios del hospital. Y esta atención
algo se dijo en el video, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de pacientes deberían ir a la unidad de emergencia? Pues ¿Y como qué se espera también? como estaba hablando hace un ratito, la verdad de las cosas que en la parte adulta pues se atiende todo paciente mayor a 15 años y que obviamente no tenga ninguna patología obstétrica, en el cual pues tenga algún problema de salud agudo que ponga en peligro su vida o tenga alguna secuela importante para el desarrollo de esta misma. La categorización que se hace allí, ¿cómo es? Hace un tiempo atrás se implementó lo que se llama la clasificación ESI, por una sigla en inglés, que es básicamente un índice que ve la gravedad del paciente. Esta gravedad la va a determinar a través de una evaluación de un enfermero que se hace en el triage una vez que el paciente esté ya ingresado al sistema, luego de admisión, en el cual se le va a otorgar, dependiendo de la gravedad, entre otras cosas, porque no solo ve gravedad, una diferente clasificación, por así decirlo. Y esa clasificación va a generar 5 subgrupos a la vez. Y esos subgrupos van a determinar qué tan luego o qué tan relativamente necesario es que se vea al paciente rápido. De cierta forma, genera una priorización y una selección del paciente que necesita que sea visto de forma inmediata. Entonces, es así como se generan estas 5 subcategorías, siendo obviamente la primera categoría el paciente que tiene algún riesgo vital y que necesita ser evaluado de forma inmediata. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, en la cual es un paciente que, si bien tiene un problema de salud, es un problema que puede ser resuelto o puede ser evaluado ya a través de los consultorios o CESFAM. ¿Y los tiempos de espera van en relación a la gravedad de la enfermedad? Precisamente, como estaba diciendo, un paciente que esté categorizado en la parte más baja, pues digamos del escalón, de los 5 escalones, es un paciente que necesita una evaluación inmediata. El paciente C2, o el paciente que tiene una complejidad alta, pero que no tiene riesgo vital inmediato, tiene un tiempo de espera aproximado. Tengo que decir aproximado porque muchas veces las personas llegan y como no conocen muy bien el sistema, creen que de repente se están haciendo esperar mucho, pero por eso es un tiempo aproximado. Un paciente que esté con categoría C2 tiene un tiempo aproximado de hasta media hora, ¿ya? En la siguiente categoría hasta 180 minutos. 2 horas. Perdón, entre una hora, hora y media, y la siguiente categoría hasta 3 horas. Ya estaríamos en el C4, que es hasta 3 horas. Y el paciente C5, el que estaba mencionando, que podría ir eventualmente a un consultorio, es un paciente que va a ser evaluado dependiendo de la disponibilidad que haya. Es así como la clasificación no va a ser en ningún tipo o en ninguna forma por orden de llegada. Y creo que eso hay que dejar bien hincapié el hecho, porque no es que uno evalúe a un paciente antes porque uno quiso o porque alguien va a hablar, no, es porque realmente es un paciente que está más grave en el fondo o que tiene otros determinantes. Como estaba diciendo, lo único que se evalúa en el triage no es la gravedad, son otras cosas. Y eso obviamente está a cargo de un enfermero universitario. O sea, cuando una persona va a urgencia, primero pasa a una sala, ¿no es cierto? Exactamente. Como se vio en el video, pues primero se pasa a la parte de admisión y después un enfermero lo llama al paciente cuando ya está en sistema, evalúa cómo está el paciente y le da esa subclasificación. Posteriormente, en el sistema computacional, pues se pueden ver los pacientes que tienen clasificación pues de más gravedad y así uno hace la atención. El personal de turno que allí labora, ¿cómo son sus horas? ¿Cuán largo, cuán corto es? Bueno, vale decir que todo es un grupo. Siempre creo que la clave del trabajo que nosotros tenemos es tener la confianza en nuestros compañeros, y es así como el trabajo que realizamos es un trabajo en equipo que va desde la persona que tiene el primer contacto en el paciente, que es el equipo de admisión. Después obviamente estamos todo lo que es clínico, pero también el personal de guardia, ¿ya? Y dependiendo del estamento, hacemos en ocasiones turnos de 12 o turno de 24 horas, en el cual estamos, pues, como había mencionado, la parte administrativa y de seguridad, y después adentro lo que son auxiliares, TENS, enfermeros, médicos y kinesiólogos ahora con el tema de la pandemia, porque fue una
un ingreso ahora último del equipo de kinesiología que antes no existía como tal en la parte de la urgencia y que fue un ingreso reciente pues a través a raíz de la pandemia. Entonces somos eso, el personal que está pues para atender las necesidades de la población y para atender los requerimientos. Así es. Entonces, podríamos decir cuál es la hora de ingreso que tienen porque funcionan todo el día. Sí, nosotros funcionamos 24/7. La verdad de las cosas que cuando se trata de salud da lo mismo que sea feriado, da lo mismo que sea el cumpleaños, por así, da lo mismo, porque se habla de una vocación de servicio y esa vocación está sobre todas las cosas. Entonces nosotros generalmente tenemos un horario de entrada cerca de las 8:30 de la mañana y pues el horario de salida pues es el otro día, si es que estamos haciendo turnos de 24 horas o es 12 horas después en la noche. Ese es habitualmente el horario que nosotros manejamos. Pero pues obviamente la disponibilidad siempre va a estar. Independiente de que haya un horario de salida o cada, nunca se va a interrumpir este proceso de atención porque es algo que va a asegurar la continuidad de la atención. Precisamente el cambio de equipos y la calidad también. Y usted bien dijo el equipo, se compone de un equipo. ¿Ese equipo tiene horarios diferenciados entonces? Claro, 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 como había mencionado. Van saliendo unos y van entrando otros y vamos andando siempre porque en realidad no puede haber una falla en la cadena de atención ni en la continuidad tampoco. Y vamos a lo que ustedes dirán siempre el COVID presente, pero bueno, es lo que es el contexto, ¿no es cierto?, que nos convoca hoy día. ¿Cuál es el funcionamiento que tienen cuando, por ejemplo, una persona llega con este virus? Pues lo primero que nada, pienso yo que siempre nosotros bregamos o nosotros intentamos tener seguridad para nosotros antes de atender a algún paciente porque obviamente como el equipo es limitado y no tenemos muchos recambios, la seguridad de nosotros es primordial. Y en ese sentido es que se ocupan todo esto que sale en las noticias de las famosas EPPs, que son los elementos de protección personal. Todo paciente que se ha visto y que tenga algún grado de sospecha o gravedad por este COVID debe ser atendido con estos elementos de protección personal. Entonces el proceso es simple en realidad, porque si el paciente llega con alguna sintomatología que lo haga encausar o lo haga sospechoso de esto, pasa un aislamiento y la evaluación es con todos los EPPs correspondientes, ¿ya? Entonces, una vez que se hacen toda la evaluación con los elementos de protección, pues se desechan y ya se pasa a la parte informática a escribir o a dar las indicaciones que se necesitan. Vale decir que el paciente que tenga sospecha nunca va a salir de su aislamiento, por así decirlo, o de su sala, en veras de que obviamente sí hay algún grado de certeza de que está infectado o no, no contamine el resto de la gente y por eso la importancia de un aislamiento, la importancia del uso de los elementos de protección. Ese es más bien el flujo. Podríamos entrar en ¿cuándo es sospechoso? Suponga, doctor, que alguien entra con un fuerte resfrío o gripe. ¿Cómo se diferencia ahí del COVID? La verdad es que la definición de caso ha sufrido un montón de modificaciones desde que empezó la pandemia y eso obedece básicamente a que es un virus relativamente nuevo y que la sintomatología no está tan bien determinada como nosotros quisiéramos, más que nada porque vemos estudios que se van agregando y se van agregando y se van agregando. Entonces eso hace que prácticamente una persona con cualquier tipo de sintomatología respiratoria y hasta gastrointestinal sea sospechoso de. Entonces, todos podemos ser sospechosos. Básicamente eso, porque lastimosamente es una definición bastante amplia y pues no da cabida a descartar fácilmente a un paciente como sospecha, porque antes era un poco más rígida, hablaba de que sí o sí tenía que tener algún grado de fiebre o algún grado de algún síntoma clásico, pero ahora es más bien amplia, entonces eso obliga a que el testeo sea mayor y pues que se tomen más resguardos precisamente por ello. Bien, o sea, era una duda que teníamos. Sí. ¿Este virus está en el aire o solamente lo podemos tener desde otra? Bueno, la verdad de las cosas es que también eso ha sufrido modificaciones porque desde que salió pues se han publicado un montón de estudios y un montón de investigación en el que
Claro, inicialmente se decía que se transmitía en el aire o de persona a persona, pero después se vio que hay sitios llamados fomites o lugares físicos en los que puede reposar y estar ahí un tiempo más bien largo, entonces por eso ¿Largo obliga cuánto, doctor? horas, estoy hablando, Ya. en el cual uno tiene que desinfectar las superficies y tiene que utilizar diferentes soluciones pues para limpiar, y por eso es que es tan complicado, porque es fácil de repente hacer una transmisión. Entonces por eso, y aprovecho, creo yo que es muy importante recargar a la ciudadanía que aunque se vengan momentos ahora del desconfinamiento que llaman o de la nueva normalidad, y más con nuestra región que aparentemente va a ser una región pues pionera en este tipo de cosas, no olvidar que aunque hayan pocos casos o hace un rato que no se detecten casos, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla, todo sigue siendo igual de importante. Y la verdad de las cosas que es responsabilidad tanto de nosotros como médicos decirle, como también de la población, que lo sigamos haciendo bien. Porque no porque de repente nos dicen, ok, no pasa nada, tranquilos, ustedes pueden salir, vamos a relajarnos, porque es difícil, porque no tenemos personal ilimitado, las camas tampoco son ilimitadas, y obviamente eso es lo que queremos que se mantenga, una relativa tranquilidad, una relativa control, pero pues es parte de la responsabilidad que todos tenemos que tomar y que todos tenemos que llevar. Por eso mi llamado a lo que menciono. Bien. Sirve mucho reforzar los protocolos para que podamos nosotros hacerlos también, recordar, ¿no es cierto?, lo que se está diciendo a nivel país y a nivel mundial. Pero aeróbicamente, entonces, en el aire no vamos a encontrar el virus. O sea, lo que pasa es que como todos los virus, es un virus que es maleable o que puede, digamos, que muere fácilmente en el aire. Pero como los estudios van saliendo día a día, como los estudios y las nuevas investigaciones van diciendo cosas nuevas, la verdad de las cosas es que yo no me fiaría de decir, ah, no, en el aire no pasa nada, tranquilidad. No me fiaría de eso. Ya. Porque fácilmente el día de mañana puede existir un estudio en el que diga, todo lo que estábamos pensando cambió. Okay. ¿Y qué hacemos? Obviamente se cambian las políticas. Y por eso es que tenemos que ser un poco blandos y sensatos en que cuando se nos pide el favor de utilizar mascarilla, no es por un tema de que nos guste usar mascarilla o que nos guste decir cómprenla, es porque es casi un favor que nos hacemos a nosotros, un favor que estamos haciendo a la comunidad. Porque antes decían, no, si el virus solo afecta a las personas de tercera edad o a las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna patología respiratoria, y de repente empezaron a caer gente joven. Pero ¿cómo? No estamos diciendo, no, parece que hay algo raro. Niños Entonces también. van saliendo investigaciones, y la verdad que creo yo que lo que estamos viendo ahora es un continuo en algo que estamos descubriendo día a día. Entonces por eso no tenemos que perder esta noción de las medidas que ya tenemos. Perfecto. En todo caso, usted que está mirando en televisión puede decir, claro, pero ella está sin mascarilla. Yo puedo estar sin mascarilla porque tenemos los resguardos, tenemos las distancias, no, esto es grande, es espacioso, por lo tanto no tenemos el problema. Distinto es que vaya al supermercado sin mascarilla, tengo que ponerme la mascarilla. Sí, claro, obviamente. como he mencionado, o sea, yo sé que todos tenemos que mercar, yo sé que todos tenemos que salir a nuestro lugar de trabajo, qué sé yo, pero también hay cosas que se pueden hacer, como lo que se ha mencionado todo este rato, la mascarilla, el distanciamiento, el saludo, que es tan importante, porque claro, a todos nos gusta de repente saludar de abrazo, con la mano, que es lo más común, el beso quizás, pero pues son cosas que por ahora no se pueden. Por ahora no se puede. Por ahora no, y la verdad de las cosas que tampoco va a ser para siempre, espero, pero es algo que paulatinamente, cuando ya esto lo veamos como parte de la historia, se va a ver que efectivamente todas estas medidas fueron útiles y que efectivamente todo lo que se hizo fue en verdad de la salud no solo de nosotros sino de todos, porque no importa que yo sea el único que esté cumpliendo las medidas, tiene que ser algo de comunidad. Colectivo. Exacto. Sí. Vamos a entonces, ¿cuáles son los protocolos en caso que llegue un paciente sospechoso? Nosotros ya lo vimos, pero cuando llega grave, doctor, ¿qué pasa? Bueno, cuando llega un paciente grave a la unidad de emergencia,
se recibe en un recinto especial que es común para todos los pacientes, que se llama reanimador. El reanimador es un espacio de uso, yo diría que casi exclusivo para pacientes que estén con algún problema de riesgo vital inmediato. O sea, vale decir un paciente que pueda morir enseguida, ¿ya? Dependiendo de la patología que uno vea o que uno crea del cuál es el desencadenante, se atiende en el reanimador. Pero lo que siempre es común, y más en este momento, y más con el amplio espectro de la definición que tenemos en relación a paciente sospechoso, es que se adoptó el hecho de que todo paciente que venga reanimador tiene que ser evaluado con elementos de protección personal, porque no vamos a saber qué va a pasar después. Entonces, todo personal que traiga el paciente, ya sea porque el paciente consulta de forma espontánea o porque el SAMU lo trae, es evaluado, uno, con personas justas dentro del reanimador, porque tampoco vamos a ver 20 personas para un paciente, tiene que ser, estamos organizados en equipos de trabajo que cada uno sabe su rol y cada uno se avisa. Cuando se avisa a un paciente, se sabe, viene un paciente grave, ok, todos partimos a vestirnos, la persona ya sabe que tiene que hacer A, la persona B, C, D, todas las personas tienen un rol dentro de la reanimación de ese paciente. Y una vez pues que se atiende la gravedad del paciente, pues ya pasa a una sala de aislamiento, que fue también una mejora que se hizo dentro del servicio de urgencia. Porque antes el servicio de urgencia contaba con una sala de observación en la cual habían pues 6 camas básicamente para tener el paciente observado, pero eran camas libres, vale decir que no había ningún tipo de aislamiento. Y ahora se mejoró en ese sentido porque se hicieron camas en las que pueden funcionar aislamiento perfecto, en el que un paciente sospechoso puede estar dentro de la observación y no así contaminar el resto de las cosas. Entonces ese paciente que una vez pues ya sale de este riesgo vital, pasa a observación o pasa directamente a la hospitalización ya dentro de las salas, digamos, de arriba del hospital. Qué interesante, o sea, a mí me parece que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y nunca está de más Por supuesto. reiterar que el lavadito de manos es interesante, que es simple porque es con jabón y agua, no Sí. requiere mayor cosa. Se dice que este COVID es gordito, que es un virus que pesa más que otro, se dice, ¿no? Pero como bien dice usted que él es especialista, cada día se van descubriendo más cosas porque es Así una es. enfermedad nueva. ¿Qué le diría usted a la comunidad hoy día? Pues básicamente un llamado a la mesura, a ser sensatos y a no creer básicamente todo lo que se dice, porque con el tema del confinamiento, lógicamente explotó el hecho de todo lo que yo leo en internet, todo lo que yo veo en internet, que el video, que la teoría, que la cosa, ok, son libres de hacerlo, pero léanlo con mesura y con sensatez, porque no todo lo que sale ahí es verdad y muchas veces uno cae en vicios de porque me contaron, porque me dijeron y dejan de hacerlo las cosas que son probadas y que son ya más que investigadas. Entonces pienso yo que lo que ya venía diciéndose en relación al lavado de manos, al uso de mascarilla, al saludo, al distanciamiento, todas esas cosas tienen aún validez. Y por favor háganlo, porque en realidad no cuesta mayor cosa. Y créanme que ver un paciente malo, ver un paciente grave, que pudo quizás evitar estas cosas por cosas tan simples, no sé, pienso yo que es muy fácil, es muy fácil. Entonces, por favor pido la colaboración de todos ustedes en relación a las medidas que acabo de mencionar, más ahora que de repente se viene lo que estaba diciendo hace un rato del desconfinamiento y eso, que lo tomen muy en serio, porque no es que sea un cuento, no es que sean cosas que están por ahí en la red, no, es verdad, es un virus que efectivamente mata gente, es un virus que efectivamente causa problemas en niños, jóvenes, adultos, y que al ser un virus que todavía tiene cosas por descubrir, pues hay que mejor tomarlo de más y no subestimarlo. Esa es la verdad. Se agradece mucho, pero vamos a hacer un paréntesis, doctor. Usted le notó el acento al doctor, ¿verdad? Entonces, el doctor es extranjero. Vamos a preguntarle a usted como persona, como profesional que está acá en Chile. Cuéntenos un poquito cómo ve desde la perspectiva de qué país viene, para que sepamos.
Pues yo soy colombiano, llevo 17 años en Chile y tengo la suerte de vivir acá en la región hace aproximadamente 6 años. Digo la suerte porque conozco otras realidades y pienso que es un privilegio vivir acá. Creo que Chile, pese a que se han hecho cosas que, pues a mi opinión, de repente pudo haber sido un poco mejor, qué sé yo, se llevan bien las cosas. Tenemos los recursos, tenemos las formas de hacer y yo creo que ya lo que queda es más en manos de nosotros, la responsabilidad de cada uno como persona y la responsabilidad de creer realmente en este proyecto que es básicamente echar todos para adelante y salir bien parados de todo esto. Porque créanme que esto va a marcar un antes y un después, como lo fue el terremoto, como lo fueron muchas cosas. Va a haber una época después del COVID, antes del COVID, oye, ¿y tú qué estabas haciendo en el COVID? Qué sé yo. Pero va a ser algo que ojalá todos salgamos bien parados, que ojalá sea una pausa en la vida de cada uno, pero que sirva para tomar conciencia también de que hay cosas que uno efectivamente dice, pero yo soy solito, ¿qué voy yo a tener inferencia en todo lo que está pasando? No, todos somos actores, todos somos una comunidad y efectivamente entre todos creo que podemos hacer la diferencia y superar lo que está pasando. Así que hay que dejar un poquito de lado el egoísmo y no, yo no me pongo mascarilla porque a mí eso no me gusta o qué sé yo. Háganlo, no cuesta nada y la verdad las cosas que sí puede hacer la diferencia. Así, ante la duda es preferible actuar de acuerdo a los protocolos que nos están entregando, ¿no es cierto? Sí. Doctor, ¿algo más que agregar? Pues básicamente pienso yo, el llamado también a la población de hacer un uso prudente de las unidades de emergencia y de consultar de forma adecuada, propicia a los sitios en donde hay consulta, vale decir, los consultorios, Alejandro Gutiérrez, el Víctor Domingo, el SAPU, las unidades de emergencia, o sea, hay gente que está para ayudar, hay médicos que están para atender sus necesidades. Yo sé que de repente se pone un poco lenta la cosa por el tema del COVID, pero es porque se están también resguardando todas las medidas para que no sea un riesgo tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, hacer quizás el llamado a hacer un uso prudente de estas unidades y que obviamente pues ustedes saben que como médico estamos para ayudar y para resolver las dudas. Así es, y nosotros estamos para informar y estamos, pero permanentemente, cámara en vivo, con salud, sobre todo para que estemos informados de todos los protocolos, de lo que existe en la región de Aysén y también de lo que está aconteciendo en Chile y el mundo. Muchas gracias y siga con nosotros que seguimos con salud. De medios de comunicación social del Ministerio Secretaría General del Gobierno de la Región de Aysén y Roco TV presentaron Cámara en Vivo.